Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te traigo un vídeo de teoría repostera muy interesante porque vamos a hablar de las cucharitas medidoras de repostería. Si te gusta la repostería, seguramente habrás escuchado muchísimas veces sobre las medidas en cucharitas. Y si no sabes cuál utilizar o cómo se utilizan, yo hoy te voy a resolver todas esas dudas. Lo primero que debes saber es que cuando nos referimos a una medida en cucharitas o cucharas, no estamos hablando de las cucharas que tenemos normalmente para tomar sopa o tomar café, sino que en repostería nos referimos al juego de cucharitas medidoras que son estos de aquí. Estos juegos de cucharitas tienen varias medidas y son la cuchara, que es la que pone TBS, que es Tablespoon, y mide 15 mililitros de capacidad. Algunos juegos también tienen la media cucharada, que mide 7,5 mililitros. Luego tenemos la que yo creo que es la más utilizada, que es la cucharita. Mide 5 mililitros de capacidad y es la que marca TSP, que es Teaspoon. Por aquí también tenemos la media cucharadita, que mide 2,5 mililitros, y el cuarto de cucharadita, que mide 1,25 mililitros. Como ves, las medidas de las cucharitas son bastante claras, pero hay una medida que a veces os trae de cabeza y es 3/4 de cucharadita, porque esta medida no suele venir en los juegos de repostería. Así que para ello tan solo tenemos que añadir 3 veces la medida de 1/4 o una vez la medida de la media cucharadita más 1/4. Cualquiera de esas dos combinaciones te va a dar 3/4 de cucharadita. En mi caso, estas cucharas tienen estos colores en concretos, pero no te fíes de los colores, sino de la capacidad que marca cada una de esas cucharas, porque en diferentes juegos pueden tener los colores distintos. Además, el color tampoco es una guía fiable porque hay cucharitas de diferentes materiales, como por ejemplo de acero, y suelen venir en color plata, en color oro rosa o incluso en dorado. Fíjate, aquí tengo un juego de cucharitas metálicas y como te digo no tienen diferentes colores, pero siempre vas a encontrar en las cucharitas la capacidad que tiene cada una de ellas. Lo suelen tener aquí en el mango, aquí, o si no, a veces la suelen tener por este lado o por detrás. Sé que el tema de las medidas en cucharitas a algunos os traen de cabeza porque no tenéis un juego de cucharitas medidoras y siempre me preguntan la equivalencia a las cucharas que tenemos en casa y yo siempre os digo que no se puede decir una equivalencia porque todas las cucharas son diferentes. De hecho, muchas veces he escuchado que la cuchara del juego de cucharas medidoras es equivalente a las cucharas de sopa que tenemos en casa y siento deciros que no. De hecho, yo aquí tengo 2 cucharas de sopa y cada una tiene una capacidad diferente. Esta es más pequeña que esta y son cucharas de sopa las dos. Lo mismo pasa con la medida de la cucharita, que es la de 5 mililitros. He escuchado que la equivalencia es la cucharita de postre que tenemos en casa y tampoco es cierto porque, como os digo, siempre van a tener medidas diferentes. Alguna cucharita que tengamos en casa sí que puede coincidir que tenga la medida exacta del juego de cucharas medidoras, pero para saberlo tendrás que compararlo y ya que lo tienes, pues mejor utiliza el juego de cucharitas medidoras. Por lo general, las cucharitas medidoras se suelen utilizar cuando queremos cantidades muy pequeñas, ya que a veces las básculas de cocina no son tan precisas. Yo personalmente las utilizo muchísimo para medir el polvo de hornear o el bicarbonato de sodio e incluso la gelatina en polvo. Muchas veces las básculas tienen un pequeño margen de error que a veces suele estar entre los 5 o los 10 gramos. Así que si tú pones una cucharita de algo, ya sea agua, gelatina, polvo de hornear o lo que sea, puede ser que la báscula, si no es demasiado precisa, marque 0 aunque hayas puesto ya el polvo de hornear o el ingrediente que hayas puesto. Así que si quieres tener precisión en tus elaboraciones reposteras, te aconsejo que te hagas con un juego de cucharitas medidoras. O si sabes el peso en gramos exacto del ingrediente que quieras utilizar en poquita cantidad, como por ejemplo el polvo de hornear o la gelatina, pues puedes utilizar una gramera. Pero ya sabes, nunca utilices las cucharas que tenemos en casa para tomar postre o sopa. Bueno, en realidad sí hay una excepción en repostería donde sí podemos utilizar una cucharita de postre para medir nuestro ingrediente y es en los saborizantes. Por ejemplo, si quieres añadir una cucharadita de canela molida o una cucharadita de pasta de vainilla, no pasa nada si utilizas cucharitas como esta, ya que lo único que va a hacer es variar un poquito la intensidad de ese sabor. Pero la verdad es que va a ser prácticamente inapreciable y no va a modificar el resultado final de tu receta. Otra cosa muy importante que debemos saber es que las cucharitas se utilizan para medir volumen y no gramos. Por eso en este tipo de cucharas viene marcado los mililitros. Así que si tu pregunta es ¿cuántos gramos puedes medir con una cucharita medidora de repostería? No hay una respuesta exacta ya que va a depender muchísimo del ingrediente. Es decir, una cucharadita de gelatina no pesa lo mismo que una cucharadita de polvo de hornear. Así como una taza de harina no pesa lo mismo que una taza de azúcar, por ejemplo.
Así que como dato adicional, por si quieres profundizar un poquito más en el tema, te cuento que cuando yo te digo que utilices una cucharadita de gelatina en polvo sin sabor, esto pesa aproximadamente 3,3 gramos. Y cuando te digo que utilices una cucharadita de polvo de hornear o levadura química, estos son aproximadamente 4,5 gramos. Como ves, son cantidades muy pequeñitas y si tu báscula no es tan precisa, no las va a pesar correctamente. Para eso tendrías que tener una gramera. Pero si no la tienes, las cucharitas medidoras son tu salvación. Y otra cosa que me gusta mucho de este tipo de cucharitas es que son medidas universales. Esto no es como las tazas. Las tazas medidoras de repostería en algunos países son de 240 mililitros y en otros países son de 250 mililitros. En cambio, las cucharitas todas miden lo mismo en todas partes del mundo. Ahora que ya sabemos por qué es tan importante utilizar realmente cucharitas medidoras de repostería, te voy a enseñar a utilizarlas. Para ello siempre tendrás que cargar tu cucharita con el ingrediente que desees y dejarlo al ras de la cuchara. Nunca dejes una montañita del ingrediente porque si no la medida no va a ser exacta, así que con una espatulita o el mango de otra cuchara puedes dejarlo al ras. Otra cosa que me gusta mucho de estos utensilios es que estos juegos son bastante económicos, como te digo suelen venir en diferentes materiales y también tienen formas y diseños muy bonitos. Las más típicas son las redonditas como las que te acabo de enseñar, pero también las he visto en forma de corazones o incluso en forma de moldes de bundt cake. Como es un utensilio tan conocido y extendido en repostería, se suelen comercializar en muchísimos sitios como en tiendas de repostería obviamente o incluso en internet. Como ves, el tema de las cucharitas es bastante sencillo, pero debemos tener claro por qué tenemos que utilizar este tipo de cucharitas y cómo utilizarlas, ya que no sirve de nada que tengamos las cucharitas y las utilicemos mal, por ejemplo, agarrando el producto y dejando una montañita en la cucharita. Espero que con este vídeo haya aclarado tus dudas con respecto a las cucharitas medidoras de repostería. Si tienes alguna duda que no haya respondido en este vídeo, te invito a que me lo dejes aquí abajo en los comentarios para ayudarte. Si tienes algún otro tema que te gustaría que trate aquí en el canal, déjamelo también en los comentarios para tomar nota. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darme un super like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo. También te invito a acompañarme a través de mi Instagram QuieroCupcakesBCN para que veas un poquito más de mi día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, cupcakers!